Amigos, hace algunos días yo fui al Banco de la Nación a cobrar un chequezote pues, que me había cancelado Jennifer Cerecida, ¿no? de una deuda pendiente que teníamos. Y resulta que estaba yo tramitando ya mi DNI. Mi DNI había vencido el 20 de septiembre, pero a veces en RENIEC, por más que es una institución premiada y demás, no solamente los trámites y las colas son lentas, sino que a veces se demoran más de un mes para entregarle a uno el DNI nuevo. Entonces llegué con mi DNI vencido a cobrar este sustancioso cheque firmado por Jennifer y me encontré con la sorpresa, mentira, no era firmado por Jennifer, pero todo el resto es verdad. Y me encontré con la sorpresa que no podía cobrarlo, necesitaba recoger mi DNI. Bueno, el decreto legislativo 1246, que se ha publicado esta semana por parte del Ejecutivo, elimina este trámite y elimina otra serie de trámites que tienen que ver sobre todo cuando el Estado le pide a uno para tramitar documentos, a su vez copias de documentos que son producidas, emitidas por el propio Estado. Es decir, cuando uno le piden el DNI, ¿no?, por todas partes, o cuando en estos casos pues, se pide el DNI vigente para realizar determinados trámites, todo eso se supone va a terminar. Y en principio se encuentra con nosotros el doctor Michael Zabaleta, él es socio del Grupo Verona. ¿Qué tal? ¿Cómo está, Buenos días, doctor Zabaleta? En principio, uno no se puede oponer a un paquete como estos, ¿no? Entiendo yo, tiene varias ventajas que incluso facilitan temas ante los cuales pues, no estamos tan pendientes, pero pedir un certificado de antecedentes policiales tenía que ser de manera personal. Ahora lo puede hacer el cónyuge y así, ¿no? Hay una lista más o menos importante de eliminación de trámites y además de conexión, entiendo yo, entre entidades, ¿no?, cuando hablamos de este tema de los DNIs y demás. ¿Qué tan bueno es, número uno? Y número dos, ¿se quedó corto o cuánto hay más por hacer? es una norma bastante positiva si la miramos como un inicio. De hecho, la SUNAT también acaba de publicar la resolución 282-2016, que va en la misma línea de simplificación. Entonces, si vemos en realidad las dos normas como parte de un todo que empieza, porque básicamente la política de PPK, Zavala y Torne y todo el Consejo de Ministros, va destinado a apuntalar Eso es parte de las una facultades simplificación. legislativas, se Sí, supone, ¿no? exacto. Sí, de hecho, el Congreso, cuando emitió la ley autoritativa, les dijo que tenía esta posibilidad de simplificar para efectos de formalizar. Y esta ley lo que busca, entiendo, se entronca en esa línea. ¿En dónde se explica esa formalización? ¿Dónde se explica esa formalización? Primero porque, por ejemplo, la ley concretamente te elimina la obligatoriedad de tener contratos con firmas legalizadas, salvo que una norma con rango ley lo exija. Ese es un problema bien grande en el Perú, que origina muchos problemas tributarios, legales, laborales, corporativos, a todo nivel. Las administraciones públicas en general, incluyendo la SUNAT, solicitan que cuando una empresa tiene un contrato con otra empresa o una empresa tiene un contrato con su accionista o con un ciudadano proveedor cliente y le presentan un contrato que de acuerdo al Código Civil, al Código de Comercio, la Ley General de Sociedades o alguna norma legal cualquiera, no está obligado a legalizarse. Los administradores públicos, por tradición en ese país, por un afán lamentable de sobreexigir burocracia y papeles, le decía tráelo legalizado. Entonces, eso primero te implica un sobrecosto, porque tienes a todos los ciudadanos y empresas legalizando papeles que por ley no están legalizados. Para plácemes únicamente de los notarios. Exacto. Y a notarios no les debe gustar este paquete, pero bueno, ellos son la franca minoría, ¿no? Sí, y el beneficiario finalmente es el ciudadano y el empresario y la empresa, porque finalmente todo ese sobrecosto se traslada en los precios. Claro. Pero no solo es el sobrecosto, sino cuando una empresa no tenía un contrato, imagínate un contrato de préstamo con un accionista. La gran cantidad de empresarios en el Perú, pequeños, medianos, y también los grandes, hacen aportes o prestan a sus compañías cuando reciben piezas. O inclusive, estando en el interín, el ongoing de la compañía, puede haber una época de vacas flacas. Imagínate un proveedor de alguna compañía que entra en default, en Indecopy, y no le paga. Entonces, la empresa no tiene plata, el accionista tiene que coger de su bolsillo su chequera propia y hacer un aporte o prestar. Deciden aportar, ¿por qué? Porque el aporte te cuesta en la notaría 1.000 soles, el trámite. Oye, presto no me cuesta, me ahorro los 1.000 soles, presto el dinero. ¿Cuánto se necesita? Una planilla de 300.000 soles. Lo presto bancarizado, lo debito en mi cuenta, la abono en la cuenta de la compañía, pero no tengo el contrato legalizado.
el Código Civil, ninguna norma en el Perú exige eso. ¿Qué hacen los administradores públicos, concretamente la SUNAT? Te dicen, no, si no está legalizado, el préstamo se presume ficticio. Pero es una presunción de ser humano, no de ley. Con lo cual, esto te abría además una puerta de arbitrariedad porque Completa. los funcionarios públicos creaban presunciones hominis, que no eran presunciones legales, y eso que vengaba, que esta compañía que tenía un préstamo de 300.000 soles, se le desconocía el préstamo a los 300.000, al accionista se le desconocía el desembolso de los 300.000 y los dos tenían una contingencia tributaria de 600.000. Claro. Uno por incremento patrimonial justificado y el otro por desbalance económico en la compañía, por un préstamo ficticio y que te gatilla más consecuencias tributarias. Inclusive en algunos escenarios la SUNAT también derivaba no solo multas y moras, sino penales. Entonces, estas normas, para mí en esta línea, yo lo rescato es de lo más importante, Es de lo más importante. en términos tributarios. Hablando de empresas también, de micro y pequeñas empresas, ¿tiene alguna diferencia relevante el hecho que ya no tengan que inscribir sus contratos con trabajadores en el Ministerio de Trabajo y que esto va a realizarse directamente a través de planilla electrónica? ¿Tiene una consecuencia importante? ¿Eso también generaba...? Sí, comodidades? de hecho el trámite físico implica un sobrecosto porque tienes que gastar en manuales, el propio Estado tiene más aparato y eso implica más sobrecostos también al propio Estado. Ahorras costos privados y públicos y en realidad si tú presentas el PET informáticamente, donde sale la data de los trabajadores, debería ser con ello suficiente. O sea, es decir, el Estado tiene que hacer su trabajo. Sí. ¿No? Y el Estado, y si el Estado tiene la condición de, con un software o un botón, a hacer una averiguación, no tiene, en resumen, que obligar al ciudadano a hacer una cola y a pedir un sello más, cuando Exacto. el tema está en su cancha eminentemente. Esa es un poco la filosofía. El objetivo ¿no? de la ley, como tú bien lo has señalado, y también lo ha dicho Zavala, es bastante positivo, porque lo que está obligando en realidad, mi impresión de cómo veo este decreto legislativo es, el Ejecutivo le está diciendo en general a los funcionarios públicos, oye, no sobrecarguen exigiendo cosas que Ahora, no se deben exigir. La denuncia policial, que es un documento esencial para una sociedad Sí. como la nuestra, por los robos, pues, ¿no? de toda índole, también se simplifica. O sea, Se era exonera la el cola pago de la tasa de la primera cuota. Y yo estoy seguro que muchos que iban a ir a denunciar No lo hacen por la un cuota. delito, va y le dice, quiero presentar una denuncia, vas primero a la comisaría. Y le dice, claro señora, vaya usted con su voucher del Banco de la Nación, y ahí se te quitaron el 60% de las ganas. De repente ni siquiera por los 7 soles 60, sino por la perspectiva de gastarse una mañana, ¿no? regresando al Banco de la Nación y volviendo a la comisaría. Entonces, eso también Sí, yo creo que muy es buen positivo. punto. Sí, ¿no? muchos ciudadanos, de hecho, la mayoría de personas que yo también conozco, se inhiben a hacer la denuncia policial precisamente para evitar la cola en el Banco de la Nación y porque trabaja. Y bueno, en los centros de trabajo uno no puede salirse del mismo en cualquier circunstancia. Y eso te origina también consecuencias legales, porque si no tienes la denuncia policial, alguien te encuentra el DNI, se va a un banco, pide tu dinero, te abre una cuenta en una compañía telefónica, etcétera, ¿no? Pedir certificados de vida de Sí, los eso también pensionistas, era, ¿no? sí. que es un Eso era poco, excesivamente absurdo. además de cruel, ¿no? Sí. incluso en determinadas circunstancias, entorpecedor, ¿no? Facilitar además los certificados de discapacidad, que también Sí. son bastante importantes, entiendo yo, ahora se va Y a además poder te lo exigían obtener con en una cualquier vigencia no centro de salud. mayor de 20 días. Te decían, no, demuéstrame que estás vivo, pero que sea reciente. Que no te has muerto las últimas Sí. 3 semanas, ¿no? Exacto. Entonces, No, pero yo tengo de hace un año. No. ahora, todo esto que desmenuzándolo uno encuentra, ¿no? sus grandes ventajas. Ahí también uno se queda, ¿no? con la pregunta de si no sería mejor que realmente el Estado presente esto en paquetes aún más potentes. Porque a lo que iba mi primera intervención, ¿qué falta? ¿Qué falta en esta línea de simplificación para un profesional como usted? Digamos, ¿dónde están todavía los grandes vacíos? Yo creo que lo más importante que restaría es regular el silencio de la administración pública. Existe una ley que salió en los 80, que fue la primera ley de simplificación administrativa que la promovió Hernando Soto, donde en esta ley se estableció que la regla cuando había inactividad de la administración pública, cualquiera, un municipio, no, regional, un ministerio, las propias administraciones tributarias, se entendía que había silencio administrativo positivo. Eso dijo la ley en un principio. Luego hubieron sucesivos cambios en distintos regímenes. Los municipios decían una cosa, la SUNAT decía otra. Se complicó el silencio administrativo. El Se silencio suponía que administrativo- iba a ser muy expeditivo, la cosa Exacto, se fue complicando, pero vía sobre todo municipales Y los tributarios de SUNAT. Hoy en día la regla en el silencio administrativo no existe.
De hecho, la regla de silencio Se administrativo... fue difuminando, Sí, se fue silenciando. Exacto. El silencio negativo, con lo cual además se abría otro debate, porque el silencio administrativo negativo, existen dos criterios jurisprudenciales, porque en el Perú, como tú sabes, existen resoluciones para todos los gustos y colores. Entonces, hay dos criterios sobre lo que se entiende el silencio negativo. Uno te dice, es una resolución ficta y negatoria y tienes que impugnar dentro de un plazo. Y el otro te dice, no, es una opción. Yo espero a que se pronuncien y puede pasar 10, 15, 20 años, o impugno, con lo cual no me aplican plazos. Pero mira, los dos criterios tienen consecuencias bien graves, porque el primero te gatilla una caducidad de un plazo. Si se te expide bajo esa tesis, si el que va a aplicar tu caso, a resolver tu caso, te considera esta primera línea jurisprudencial, te mata. En el segundo no, porque eventualmente puedes esperar bajo un criterio que también las Cortes han avalado. Pero eso, por ejemplo, la ley debería aclararlo. En mi opinión, ¿qué debería hacer? Primero, debería haber silencio administrativo positivo. O sea, si la administración pública, si un funcionario hierra en tiempos, por ejemplo, el Código Tributario te dice, tú un reclamo debes resolver en 9 meses, una apelación en 1 año. Es decir, un juicio tributario no debería durar más de 2 años. Si te vas más allá, debería ser a favor del ciudadano. ¿Qué ocurre en la práctica? Dura 10 años, 15 años. Si aplicamos silencio administrativo positivo, como tú bien dices, el ciudadano debería ganar. Pero no. Pasan 10, 15 años, le dicen no y la deuda que empezó en 100.000 soles, después de 15 años, es 1,5 millones. Y esto se aclara declarando ilegal cualquier tipo de legislación menor que vaya en vía contraria, por ejemplo. Sí, exacto. Pero eso no lo dice. Eso requiere una nueva norma. Pero eso, en mi opinión, debería solucionar bastante el problema de la burocratización en nuestro país. La litigiosidad también, porque hay una litigiosidad con el sector público muy grande. El Estado gasta millones de millones en defensa, en sistema judicial, para defenderse de sus propios casos que provienen de esta litigiosidad, que es consecuencia de la falta de pronunciamiento, porque los funcionarios públicos, valgan verdades, tienen miedo a resolver. No resuelven, que el próximo gobierno, etcétera. Y a eso iba mi pregunta final. Me hubiera gustado hablar del IGB justo, pero bueno, ya con nuestros anteriores invitados, me imagino que un tributarista está de acuerdo con el IGB justo, sí, ¿no? Claro. En líneas generales. Pero es una pregunta un poco en términos ya casi filosóficos, ¿no? De hacia dónde debería ir un gobierno en el Perú ahora. Tenemos estas medidas, ¿no?, de simplificación y todo, y por el otro lado tienes un discurso muy fuerte de muerte civil, que uno en principio dice, por supuesto, está bien, denle con todo al corrupto, ¿no? ¿Quién puede estar en desacuerdo con esto? Y ya vemos casos, pues, de funcionarios que cobran coimas y, en fin, y bueno, ya esos están fritos, porque ya la muerte civil rige. Pero por el otro lado, si uno lleva esa línea a un extremo, caemos también otra vez en la parálisis de los burócratas, que es algo que, bueno, no es nada nuevo, ¿no? O sea, en realidad parte de lo primero que discutimos de esa especie de ir complicándole la vida al ciudadano es este tema del funcionario, decir, si yo firmo cualquier cosa que me paso de la raya, me voy empapelado de acá, me voy con un juicio. Aquí hay dos criterios contrapuestos, Michael. Exacto, sí. Y ahí el gobierno va a tener, si quiere ser eficaz, va a tener que hilar muy fino realmente para poder separar el trigo de la paja, ¿no? Ese es un trabajo de reingeniería que me imagino ustedes tienen una opinión al respecto de cómo conciliar esos principios. Muy buen punto. Esta inoperatividad, inobservancia, inactividad de los funcionarios públicos en general, de todos, ¿qué te gatilla? Por un lado, tienes un temor de resolver. Oye, si resuelvo en sentido A, B, C, probablemente me venga la auditoría, el control interno. Bueno, vamos a ver qué tanto lo difieren, porque a eso se juega. Porque si no, ¿qué te explica que un proceso administrativo dure 10, 15 años? Segundo, si tienes la regla del silencio administrativo positivo, ok, si te venció el plazo, yo por ley me diste una sentencia ficta positiva. De tal manera que mi negocio, la solicitud, la licencia que te pedí para abrir una bodega, para abrir un mercado, cualquiera, para abrir una oficina, se entiende que existe. En cambio, tú no me das, no te pronuncias sobre mí, yo opero, tengo mi bodega, la funciona 2, 3, 4 años, te pronuncias después de 5 años, no te doy la licencia de funcionamiento de tu bodega. Oye, mi bodega ya tiene 4 o 5 años, con eso pago el colegio de los hijos. Claro. Entonces,
Yo creo que la regla debe ser silencio positivo. De repente exacto, incluso eso podría hasta reducir la litigiosidad contra el funcionario, exacto. ¿no? O sea, cuando los plazos son muy estrictos, Muy bien, sencillamente, exacto. no, ok, opera a favor mío, listo, se acabó y combate la no informalidad. tengo por qué enjuiciar a nadie ni tengo por qué empapelar a nadie. Y combate la informalidad. Un tema que frecuentemente nos encontramos cuando nos vamos a un funcionario público, casi siempre dicen, no tanto por el temor de qué va a pasar, porque es un segmento, qué va a pasar a futuro con lo que resuelve, sino, mira, para mí mejor que lo resuelva mi jefe, o el superior, Claro, lógico, o el tribunal, lógico. o los Yo jueces. me lavo las manos. Sí, Pilatos. Es la ley de Pilatos de algunos funcionarios públicos. Recientemente íbamos a un ciudadano inversionista importante que pide un certificado a una administración pública, la administración pública se lo niega y le dice, mira, yo cumplo todos los requisitos. Y legalmente sí. 3 estudios de abogados, dijimos, sí, cumple los requisitos, ¿por qué razón no lo das? Es que es de otro país, tengo miedo. Tengo miedo porque creo que no debería haber. Bueno, pero tu creencia no está en la ley. Claro. Entonces deberías resolver. No, mejor que resuelve el superior. Y denegó la solicitud. Un procedimiento no contencioso lo convirtió en un funcionario público en proceso contencioso. Eliminar la Ahora el señor tiene que discrecionalidad. litigar. Eliminar todo lo posible la discrecionalidad. Es todo un desafío, efectivamente, el que confronta el gobierno. Y bueno, el premier Fernando Zavala se ha comprometido en visitarnos en los próximos días y seguramente de esta arquitectura es que vamos a hablar. Además, mira la importancia Para del silencio terminar. positivo, para cerrar la idea. Vas a tener a funcionarios corriendo, tratando, si quieres denegártelo, tratando de llegar dentro del plazo a decirte que no, y fundamentado, porque no es que te van a decir que no y punto. Tiene que ser un no fundamentado. Exacto, exacto. Bueno, Michael Zabaleta, muy interesantes reflexiones, este socio del Grupo Verona, a propósito de este nuevo decreto legislativo y lo que falta todavía para avanzar en simplificación. Gracias por estar con nosotros Gracias a ti. esta mañana. Vamos a irnos a un corte y regresamos de inmediato, no se vayan.